Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era de todas las especies de Jurassic World River. Me tomé un tiempo para arrancar con los videos de Rivers porque quería tener la película en buena calidad y pensar bien qué temas iba a hablar y cómo los iba a abordar, y decidí que el primero va a ser este porque me lo vienen pidiendo mucho en los comentarios y sé que le gusta este formato de videos. Lo que voy a aclarar es que en esta lista no se van a tocar ninguna especie que hayamos visto en forma de cadáver o en forma de easter egg en algún nombre escrito en algún lado, sino animales que están vivos, ya sea en la selva, en la isla, en la ciudad o incluso en los tubos de los laboratorios de InGen. Voy a arrancar primero con algunas menciones honoríficas, como por ejemplo los embriones mutados que vemos en el laboratorio, que no se puede divisar bien de qué especie se trata. Hay uno que parecería ser un Distortus rex bebé, otro que tiene el aspecto de un Brachiosaurus bicéfalo y otros dos que son totalmente inentendibles que pueden llegar a ser. Estos embriones sabemos que están vivos porque en un detrás de escena los pequeños animatrónicos podían moverse, así que eran seres que estaban viviendo dentro de estos tubos especiales. De ahí pasamos a dos animales extraños que vemos en la isla. Uno es un anfibio que tiene un color oscuro y que tiene una membrana tanto arriba de su lomo como de su cola. El público empezó a especular de qué especies se podían tratar, dando sus opiniones de diferentes ejemplos de anfibios prehistóricos, como también de la supuesta anguila o serpiente, o, en mi caso, creo que también podría ser conodonto, conectando directamente con lo que vimos en Dominion de que había lampreas prehistóricas. Pero al no estar confirmado qué especie se trata o siquiera si es una especie prehistórica o un animal actual mutado, no lo voy a poner en la lista final. Arrancando ya directamente con la lista oficial, el primero que vemos es un Triceratops bicéfalo dentro de uno de los tubos. Esta especie siempre tiene como la costumbre de aparecer poco tiempo en las películas. En la primera estaba enfermo, en la segunda estaba de fondo al igual que en la tercera, en la cuarta estaba en el recorrido de las jiroferas y nada más, en la quinta lo vemos con una cría en una de las jaulas y en la sexta está tan de fondo y en la oscuridad que incluso hay personas que no se dieron cuenta de que estaba en la película. De ahí pasamos a la ciudad donde vemos a un Apatosaurus, el último saurópodo de Norteamérica. Este Apatosaurus está pintado con un graffiti en la parte trasera, algo que conecta con un arte conceptual descartado para Dominion. Este animal simboliza de alguna manera la trilogía anterior y el cambio de la trama de Dominion de que los animales ya no están por todo el mundo y solo pueden sobrevivir en zonas ecuatoriales. Saltamos al primer pterosaurio, en donde lo vemos de dos formas. Uno dentro de la isla, cerca del territorio del Tyrannosaurus. No se puede ver bien sus características, pero parecería ser un pteranodón hembra común y corriente de los diseños que vemos en la trilogía anterior. Y el otro en el bar de Surinam, con un tamaño muy peculiar. Este pteranodón sería pigmeo, con colores muy parecidos a los de The Lost World, incluso con la forma de la cresta parecida a la de la segunda película. Que sea pigmeo es muy interesante porque conecta con un concepto de la novela que hablaba Dodgson, en donde él aclaraba que cuando InGen ya haya logrado abrir su parque zoológico de animales prehistóricos, iba a empezar a vender especies pigmeas para que fueran usadas como mascotas. Después saltamos a la Mosasaurus, la cual tiene un aspecto mucho más científicamente correcto, diferente a la que vimos en la trilogía anterior con sus osteodermos. Se entiende que este animal siempre estuvo en la isla San Huberto y que cuando se escapó se mantuvo en esas aguas, encontrando un clima que era propicio para poder sobrevivir, conviviendo directamente con los Spinosaurus, 4 ejemplares de Spinosaurus con un diseño más científicamente correcto que ayudaban al Mosasaurus a cazar cerca de la costa de la isla de San Huberto e incluso podían nadar en mar abierto. Estos ejemplares eran considerados mutantes. Si nos tenemos que preguntar por qué, quizás era por su apariencia. Podíamos ver que tenían un crecimiento de dientes un poquito deformados y la capacidad de camuflarse. Puede ser que InGen haya descartado estos ejemplares no solamente por los dientes, sino también porque no llamaban tanto la atención para el parque de atracciones. Un nuevo ceratópsido pequeño es el Aquilops, con un ejemplar que la pequeña Delgado apoda Dolores. Este pequeño ceratópsido acompaña a la familia en todo el recorrido e incluso termina saliendo de la isla porque Isabela se la lleva en la mochila.
Los enormes Titanosaurus, una especie que en la paleontología no son tan grandes como en esta película, pero que en este universo son los animales terrestres más grandes, por lo menos desextinguidos por alguna empresa de bioingeniería. Los velociraptores, que aparecen en una escena muy cortita tratando de cazar a Xavier, pero terminan siendo comida de otro animal mucho más feroz. Es una lástima porque nos perdimos la oportunidad de ver este diseño similar a los de Jurassic Park 3, pero con colores nuevos, con tonos grises y anaranjados. El Dilophosaurus, el cual tiene un aspecto muy similar al que vimos en Dominion, con manchas más pronunciadas en su membrana, algo que se asemeja al diseño original de la novela. El Tyrannosaurus, el cual está confirmado que su diseño fue pensado para que se asemeje más a la de un macho, con colores medios mostazas verdosos, una contextura mucho más corpulenta y, como dijeron los efectos especiales, se pensó que tenga características más masculinas como las de un macho. Los Quetzalcoatlus, que claramente no son científicamente correctos incluso en ese universo, porque son muy diferentes a los que vimos en el Valle de Biosyn, tienen un look más terrorífico, algo que InGen podría haber creado para llamar mucho más la atención a el público de sus parques. De ahí pasamos a un pequeño pterosaurio que se llama Anurognathus. Esta criatura pequeñita es muy parecida a un sapo que puede volar, con la cabeza redonda y un color verdoso. Lástima que lo vimos solamente aterrizando en una de las piedras del templo y entrando por la escalera saltando como un pequeño murciélago. Los Compsognathus, que tienen un diseño nuevo con colores azules oscuros y un lomo rojizo, dando la apariencia de que son mucho más venenosos que los que conocíamos, sobre todo porque nos hace acordar a la rana flecha venenosa. Justo al final encontramos un Ankylosaurus con un diseño muy similar a los que vemos en las últimas 3 películas, y de ahí pasamos directamente a los híbridos mutantes. Primero tenemos a los mutadones, los cuales vemos uno bicéfalo en el laboratorio, siendo la versión 5.1, y 2 ejemplares que cazan a los velociraptores y a los protagonistas al final de la película. Estos animales vendrían a ser híbridos entre alguna especie de dromeosáurido y una especie de pterosaurio, seguramente una mezcla entre Velociraptor y Pteranodon. Y por último tenemos al Distortus Rex. Este animal monstruoso es la versión 23.3 de lo que se supone que era un intento de Tyrannosaurus. Ahora, claramente tiene características que nos hacen acordar a los Titanosaurus, sobre todo con esa frente redondeada, traslúcida, que es igual a la de los saurópodos. Pero ¿cómo podemos explicar esto sin que sea un híbrido propiamente dicho? Y lo que yo creo que pasó con este ejemplar es que InGen trató de usar algún gen para el tamaño colosal de los Titanosaurus e implantarlo en un T-Rex para que simplemente sea un Tyrannosaurus con un tamaño descomunal. Y que en ese intento de utilizar el gen de otra especie se haya creado un mutante en donde no solamente tiene características de Tyrannosaurus, sino que también vemos características de Titanosaurus. No fue pensado para que sea un híbrido con un diseño diferente, sino que simplemente se pretendía tener un tiranosaurio con un tamaño muchísimo más grande que los naturales. Con 5 nuevas especies, la lista general aumenta a 57 especies activas dentro de toda la saga de Jurassic. Una película que siento que desaprovechó varias especies, no supiendo cómo usarlas de forma correcta, sobre todo el diseño de los tan esperados raptores, similares a los de Jurassic Park 3. En los próximos videos voy a seguir hablando sobre la película, más enfocado en el lore y en interpretaciones de lo que se dice en los diálogos, para entender un poco más los huecos que dejaría la vaga escritura de lo que fue esta 7ª película de la saga. Si te gustó el video, no te olvides de likear, comentar, compartir y suscribirte para no perderte nada sobre Jurassic World Rebirth. Pero ahora me gustaría saber, ¿cuál fue su especie favorita? ¿Cuáles creen que sean esas especies que no logramos identificar? Y que me lo dejen todo abajo en los comentarios.